Imaginemos por un momento una situación que es bastante contraintuitiva. A ver. Alguien acude a un experto buscando respuestas urgentes para, pues no sé, el mayor problema de su vida. Y este experto, en lugar de darle soluciones claras o un plan de acción detallado, decide confundir a esa persona a propósito. O sea, le da una respuesta totalmente opaca, ¿no? Exacto. Le suelta un enigma. Y claro, vista desde fuera, esta dinámica parece casi una estafa, o sea, una pérdida de tiempo monumental. Ya, totalmente. Sin embargo, en el mundo del psicoanálisis, esta forma de actuar no solo es intencionada, sino que es la táctica exacta y necesaria para abrir la mente humana. Así que hoy nos vamos a sumergir a fondo en un texto denso pero fascinante de Hernando Bernal. Que es una maravilla de texto, por cierto. Sí, sí lo es. Y bueno, explora las ideas del legendario psicoanalista Jacques Lacan, concretamente basándose en su obra de 1984, La dirección de la cura y los principios de su poder. Eso es. Y la misión de nuestra inmersión de hoy, para quienes nos escuchan, es desentrañar una aparente contradicción. Vamos a ver cómo la política y la ética de quien dirige una terapia acaban entrelazándose hasta fundirse por completo. Y fíjate que es un punto de partida vital, porque, bueno, en el imaginario colectivo, la ética y la política operan casi como fuerzas opuestas, ¿verdad? Claro, el agua y el aceite. Exacto. O sea, en el mundo cotidiano entendemos la política como el terreno del pragmatismo, de las influencias, del poder y, bueno, a menudo de la concesión moral para lograr un objetivo. Sí, el fin justifica los medios. Un poco esa idea. Eso es. Y por el contrario, la ética se percibe como ese faro inamovible, ¿no? El ideal de lo que es correcto, puro, incorruptible. Parecen conceptos que están destinados a chocar frontalmente. Ya, ya. Sin embargo, el texto de Bernal sobre Lacan plantea que, dentro de la consulta, estos dos conceptos determinan absolutamente si la cura fracasa o tiene éxito. No están peleados para nada. Claro, es que el texto le da la vuelta por completo a esa noción de poder. Porque, a ver, cuando la gente imagina una sesión de terapia clásica, la imagen mental suele ser bastante estática, ¿no? Sí, la típica de las películas. Eso es. Alguien llega, se sienta o se tumba en un diván, empieza a soltar sus problemas y asume que el terapeuta está ahí simplemente para recibir información, asentir con la cabeza y cobrar al final de la hora. Y ya está. Qué fácil sería, ¿eh? Ya te digo. Pero claro, la lectura de Bernal revela una dinámica oculta que es espectacular. O sea, nos dice que el analista en realidad está pagando. Sí, sí. Está poniendo algo muy valioso sobre la mesa para que el proceso funcione. Y según la obra, paga con 3 tipos de monedas muy específicas que estructuran toda la cura. Y el uso del concepto de pagar aquí altera la dinámica de poder tradicional por completo. ¿En qué sentido, exactamente? Pues en que no estamos ante una figura de autoridad que dispensa sabiduría desde un pedestal de forma gratuita o pasiva. Para nada. Ya, Estamos ante alguien que debe invertir un capital personal, arriesgando su propia posición en cada sesión. Y bueno, aunque el marco teórico sea estrictamente psicoanalítico, las mecánicas de influencia, contención y poder que describe Lacan nos ofrecen una lente brutal. sí, brutal para entender cualquier dinámica humana, la verdad. Exacto. Para cualquier situación donde alguien asume la responsabilidad de guiar o ayudar a otra persona, ya sea en la educación, liderando equipos o simplemente dando apoyo emocional. Pues vamos a desgranar esas 3 monedas para que nuestra audiencia entienda exactamente cómo funciona esa inversión. Vale, me parece genial. El texto establece que la primera moneda, la más visible y evidente para cualquiera que entre en una consulta, son las palabras. Esto nos sitúa en lo que Lacan y Bernal denominan el nivel de la táctica. Eso es, la táctica. El analista paga con palabras, un acto que, según una frase muy llamativa de la fuente, se eleva a la dignidad de la interpretación. Fíjate, el nivel de la táctica en cualquier disciplina se refiere siempre a la maniobra inmediata, ¿no? O sea, al movimiento a corto plazo sobre el terreno. Claro, el paso a paso. Exacto. Y en este contexto, esa maniobra es la interpretación que hace el analista de lo que escucha. Pero el texto es tajante sobre cómo debe ser esa intervención. Sí, no vale cualquier cosa. Para nada. El objetivo es elegir una palabra o una frase que tenga el potencial real de alterar la posición del paciente. Ahora bien,
El mecanismo para lograr esto no pasa por dar un consejo directo. Claro, no se trata de entregar un manual de instrucciones para la vida, ¿no? En plan, si el paciente dice que está triste, la táctica no es explicarle por qué está triste para que lo apunte en una libreta y se vaya contento. Totalmente. No se trata de decirle, creo que deberías alejarte de esa relación tóxica. O, mira, el problema es tu falta de autoestima. Ya, eso sería lo fácil. El mecanismo es muchísimo más sutil y diría que hasta subversivo. El texto especifica que el analista debe introducir una palabra misteriosa, opaca. El propósito fundamental es generar un malentendido. A ver, un malentendido. Esto es justo lo que decíamos al principio, ¿no? Exacto. Pero claro, quien nos escuche dirá, ¿por qué un terapeuta querría generar un malentendido a propósito? Pues porque este malentendido no es un error de comunicación sin más, es una herramienta súper calculada. Al devolver una interpretación que no encaja perfectamente con el relato consciente del paciente, creas un vacío de sentido. Un vacío. Y es justo la incomodidad de ese vacío lo que obliga al paciente a seguir hablando, a buscar nuevas palabras para explicarse a sí mismo. Claro, para llenar ese hueco. Eso es. Y así es como se activa lo que en psicoanálisis se conoce como la asociación libre. Y fíjate, es en este nivel táctico donde el texto afirma que el analista goza de la mayor libertad posible. ¿Sabes? Tratando de visualizar un poco ese mecanismo del malentendido, se me ocurre una analogía. A ver, cuéntame. Pensemos en la mente consciente de quien acude a consulta como un estanque de agua completamente estancada. Vale, me gusta. Un agua paralizada por el sufrimiento o por estar repitiendo siempre los mismos problemas. Y el analista tiene en su mano infinidad de piedras, ¿no? Que representan su vocabulario, sus intervenciones. Sí. Pues en este nivel táctico, el analista tiene total libertad para elegir qué piedra tirar, cuánto pesa y en qué rincón exacto del estanque la va a dejar caer. Claro. Pero, y aquí está la clave, no lanza la piedra para construir un puente firme por el que el paciente pueda cruzar cómodamente. No, ¿qué va? Para nada. La lanza únicamente para agitar el agua, o sea, para ver hacia dónde viajan las ondas y qué escombros ocultos salen a la superficie tras el impacto. Ese malentendido deliberado sería la piedra rompiendo la tensión superficial del agua. Pues fíjate, esa imagen del estanque captura a la perfección el motivo por el cual la claridad absoluta puede ser contraproducente. ¿Así? Claro, porque si el analista ofrece una respuesta cristalina, una explicación lógica y perfectamente empaquetada del problema, en la mente consciente del paciente la recibe, la clasifica y dice, ah, vale, tiene toda la razón. Y ya está, se queda tan pancho. Exacto. El estanque vuelve a quedarse inmóvil. O sea, el síntoma se ha explicado a nivel intelectual, pero la estructura inconsciente ni se ha inmutado. Madre mía. Claro, se ha quedado todo igual en el fondo. Eso es. En cambio, cuando el analista emplea esa libertad táctica para lanzar una interpretación opaca, quizá repitiendo una sola palabra que el paciente acaba de decir, o usando una ironía sutil. O incluso un silencio, ¿no? Totalmente. Un silencio prolongado en un momento crítico. Ahí el paciente experimenta perplejidad. Su estructura racional, digamos que falla. Entra en cortocircuito. Sí, y se pregunta, ¿por qué me subraya justo esta palabra? ¿O qué tiene que ver esto con lo que yo le estaba contando? Ya. Y en ese esfuerzo por resolver el malentendido provocado, su mente empieza a tejer conexiones imprevistas. Salta de una anécdota laboral a un recuerdo de la infancia que parecía olvidado. Las ondas revelan todo el fondo del estanque. O sea, lo que hace básicamente es forzar a la maquinaria mental de la otra persona a trabajar por sí misma, en lugar de darle el trabajo ya masticado. Y por esa razón específica, Bernán subraya que aquí reside la mayor libertad del analista. Claro, porque puede elegir entre 1000 formas de intervenir. Exacto. El abanico de intervenciones es infinito. El analista decide políticamente cómo emplear el lenguaje, no para adoctrinar ni convencer con argumentos lógicos, sino para desencadenar el propio trabajo interno del paciente. Es usar la palabra tácticamente para desestabilizar las defensas. Eso es, ni más ni menos. Pero claro, a ver, agitar el agua tiene consecuencias. Por supuesto. Si seguimos con la dinámica del estanque, las ondas que genera esa piedra, a medida que el paciente habla, asocia y se expone, inevitablemente terminan chocando contra los bordes del estanque. Y rebotando. Y rebotando, claro, hacia la única otra persona que hay en la habitación. Sí. Las palabras iniciales nos empujan de un plano puramente verbal a un plano profundamente relacional.
Y así es como la fuente nos lleva al segundo nivel, abandonando la táctica para entrar de lleno en la estrategia. Sí. Y ojo, porque el paso al nivel de la estrategia cambia radicalmente el terreno de juego. ¿Qué pasa aquí, exactamente? Pues que el texto indica que en este estrato el analista ya no paga exclusivamente con sus palabras, sino que pasa a pagar con su propia persona. Uf, palabras mayores ya. Sí, su presencia física y emocional se convierte en el soporte de un fenómeno clínico crucial, que es lo que llamamos la transferencia. La famosa transferencia, ¿no? Es un término que suena muchísimo, pero creo que sus implicaciones prácticas a menudo se nos escapan a la mayoría. Es normal porque es complejo. A ver, la transferencia es, en esencia, el motor de la cura, pero también es su mayor riesgo. ¿Por qué un riesgo? Pues porque a medida que avanza la terapia, el paciente, de forma completamente inconsciente, empieza a desplazar y a proyectar sobre la figura del analista las emociones, los roles y los conflictos no resueltos que experimentó con figuras fundamentales de su propia historia. O sea que el analista deja de ser un profesional neutro con una libreta. Exacto. A los ojos del inconsciente del paciente se transforma en un padre severo, en una madre sobreprotectora, un hermano rival o, yo qué sé, un juez implacable. Madre mía, qué peso. Y lo que Bernal destaca de la lectura de Lacan es que, al entrar en este nivel estratégico y convertirse en el soporte literal de esa transferencia, la libertad del analista experimenta una reducción drástica. Claro. O sea, tiene muchísima menos libertad aquí que en el nivel táctico de las palabras. A ver, espera un momento. Porque aquí es donde me surge una contradicción enorme al leer la fuente. Cuéntame. Si el analista es el experto, el que diseña la estrategia del tratamiento, ¿cómo es posible que pierda libertad? Ya, suena raro, ¿no? Claro, es que el texto menciona literalmente que el analista, cito, debe hacer solo lo justo en la medida en que el paciente lo convoca a un cierto lugar. Exactamente. Esto plantea un interrogante crítico sobre el control. Si es el paciente quien, a través de sus proyecciones, le asigna un rol y un lugar específico al experto, da la sensación de que el analista queda atrapado en una red que él no ha tejido. Totalmente. O sea, de repente quien dirige la cura parece quedar relegado al papel de un simple actor secundario dentro de una obra de teatro que está escrita y dirigida por los traumas del paciente. Es una forma muy gráfica de verlo, sí. Da la impresión de que el paciente reparte los guiones y dice, vale, ponte ahí, ahora tú eres mi jefe tiránico y vamos a recrear mi conflicto. Si el analista solo acata esa convocatoria, ¿dónde reside realmente su poder estratégico? Pues fíjate, esa sensación de pérdida de control que mencionas es precisamente la tensión central de la práctica analítica. ¿De verdad? Sí, y es el motivo por el que sostener la estrategia requiere un rigor técnico brutal. A ver, el analista no se convierte en un actor secundario sin agencia, pero sí que debe ejercer una contención que es casi antinatural. Ya, me imagino. La estrategia, paradójicamente, no consiste en hacer cosas, sino en soportar. ¿Y cómo funciona exactamente esa contención en la práctica? O sea, danos un ejemplo para aterrizarlo. Vale, pensemos en un escenario concreto. Imaginemos que un paciente lleva semanas desarrollando una transferencia en la que percibe al analista como una figura de autoridad hipercrítica. Vale. Alguien que constantemente busca sus fallos exactamente igual que hacía su madre durante su infancia, por ejemplo. Lo he entendido. Y el paciente llega a la sesión a la defensiva, desafiante, acusando al analista de juzgarle con la mirada. Uf, situación tensa. Claro. Y la reacción natural humana, libre de cualquier persona que es atacada injustamente, ¿cuál sería? Pues defenderse, claro, decir, oye, que yo no te estoy juzgando, que soy un profesional empático y estoy de tu lado. Exacto. Pero si el analista ejerce esa libertad personal para limpiar su propia imagen, comete un error estratégico letal. Ah, sí, se lo carga. Se lo carga por completo. Porque al defenderse desde su propia identidad, destruye la transferencia. Rompe la escena que el inconsciente del paciente necesita desplegar sobre la mesa para poder ser analizada y, en última instancia, curada. Es decir, si el analista interviene para salvar su propio orgullo, apaga la proyección. Así es. Por eso Lacan insiste tantísimo en que la libertad disminuye. Claro, ya lo pillo. El analista no puede comportarse como él mismo. Debe ceder su derecho a justificarse, a caer bien o a mostrarse razonable, que es lo que todos queremos en el fondo, ¿no? Totalmente. Pues tiene que ceder su persona física, aguantar la hostilidad, el amor o la demanda que sea del paciente y ocupar milimétricamente ese lugar incómodo al que ha sido convocado.
¡Qué barbaridad! Sí, porque solo haciendo lo justo, prestando su presencia como si fuera un lienzo en blanco para la proyección del otro, permite que el verdadero conflicto subyacente se materialice ahí, en el aquí y el ahora de la consulta. Ya veo. Esa restricción voluntaria de la libertad es, de hecho, la esencia misma de la estrategia. Eso es. Pero claro, requiere un nivel de humildad y de resistencia emocional extraordinario. O sea, consiste en prestar tu propio ser para que otra persona luche contra sus demonios a través de ti, aguantando el tirón sin que tus propios mecanismos de defensa se metan por medio. Es un trabajo titánico, sí. Pero claro, soportar toda esa intensidad proyectada sobre uno mismo nos deja a las puertas de un problema aún mayor, ¿no crees? A ver, Si el analista está ocupando temporalmente el lugar de figuras tan poderosas para el paciente, ya sean padres, jueces morales, guías, ¿qué impide que el terapeuta caiga en la tentación de utilizar esa enorme autoridad temporal para decirle al paciente cómo debe vivir su vida? claro, la trampa del poder. Exacto. Y ahí es exactamente donde la fuente nos empuja hacia el tercer y último nivel. Vamos a ello. Hemos visto cómo la libertad menguaba de la táctica a la estrategia. Y ahora llegamos a la profundidad total, al núcleo del texto de Bernal, donde nos topamos de bruces con la paradoja inicial entre ética y política. Eso es, llegamos al nivel estrictamente político, que es el estrato definitivo de la cura. Vale, Si en la táctica la moneda de cambio eran las palabras y en la estrategia el analista prestaba su persona, pues en este nivel político la apuesta sube al máximo. ¿con qué paga ahora? El analista paga con lo más profundo que posee, su juicio más íntimo. Su juicio más íntimo. Fíjate que el texto utiliza una expresión muy potente. Dice que en este nivel el analista se sitúa en el, cito, núcleo de su ser. Y es que aquí entramos en un territorio que es profundamente filosófico y clínico a la vez. Ya, se nota. Lacan postula que en este nivel definitivo, el analista debe enfrentarse a su propio deseo de curar y sobre todo a su falta de ser. Falta de ser. Sí. Según la cita directa de la obra de 1984, en lo que respecta a su política, el analista haría mejor en ubicarse por su falta de ser que por su ser. Tela con la frase. Sí, y la consecuencia inmediata de esta posición, tal como subraya Bernal muy bien, es que aquí la libertad del analista alcanza el grado cero. Cero patatero. Exacto, su libertad es absolutamente nula. Es que resulta fascinante intentar encajar las piezas de este modelo mental, porque supone una inversión total de cómo entendemos el mundo ahí fuera. Totalmente. Pensemos, por ejemplo, en cualquier estructura de poder de nuestra sociedad. Yo qué sé, una gran empresa, un gobierno, una institución militar. Quien ocupa el nivel político más alto, quien dicta la dirección general, es precisamente quien detenta el poder absoluto para imponer su visión. Claro, el que manda, manda. Exacto. Su nivel político es el reino de la máxima libertad de decisión. Sin embargo, en esta arquitectura del psicoanálisis, ocurre exactamente lo contrario. Es darle la vuelta a la tortilla. O sea, quien asume la máxima responsabilidad de dirigir la cura, al llegar a su nivel político supremo, se encuentra con que su libertad es nula. Eso es, Lacan. ¿Te refieres al abuso de poder? Claro. En la política convencional, el éxito a menudo se mide por la capacidad de imponer tu propio ser sobre los demás, ¿no? Sí, convencerlos de tus ideales, moldear las cosas a tu gusto. Exacto. Establecer tus reglas del juego. Pero claro, si trasladamos esa misma lógica de poder al interior de una consulta, el resultado es un fracaso clínico y, peor aún, un desastre ético. Claro, porque impones tu visión. Eso es, operar desde el ser del analista implicaría que éste utiliza la inmensa influencia que le da la transferencia para inculcar en el paciente su propia noción de lo que es la felicidad, de lo que es correcto o de cómo se debe vivir. Implicaría decirle implícitamente algo así como, mira, sana tu mente pareciéndote un poco más a mí. Exacto, y eso no es curar. O sea, en términos psicoanalíticos, eso es colonizar la subjetividad del otro. Entendido, entendido. Entonces, al hablar de pagar con su juicio más íntimo o ubicarse en esa falta de ser, ¿se refiere a un vaciamiento deliberado de la propia identidad del experto? El vaciamiento es la clave de bóveda de todo el sistema. O sea, el analista debe amputar de la sesión sus propios prejuicios morales, Uf, qué difícil. su ideología, sus ambiciones personales y sus preconceptos sobre el bienestar. Todo fuera. Madre mía. Al despojarse de su ser, lo que ofrece es una falta de ser.
Se convierte en un espacio vacío, libre de juicios y de directrices. O sea, un folio en blanco absoluto. Exacto. Y solo manteniendo rigurosamente esa ausencia de agenda moral personal, garantiza que el paciente no acabe adoptando un modelo de vida prestado. Claro, que no sea un clon del terapeuta. Eso es. Se ve obligado a escarbar hasta encontrar, articular y asumir su propio deseo genuino. Por consiguiente, la imposibilidad de elegir cómo moldear al paciente no es una limitación porque te falte habilidad. No, es una restricción ética innegociable. Exactamente. Y en ese grado cero de libertad, la contradicción con la que empezábamos desaparece por completo. O sea, la ética y la política se revelan como la misma cosa. Exactamente. La ética fundamental del psicoanálisis, que consiste en el respeto inquebrantable por la singularidad radical del sujeto, negándose a normalizarlo bajo un estándar externo. Sí. Pues eso exige inexorablemente una política de la abstinencia, una política de la renuncia al poder de su gestión. Totalmente de acuerdo. La dirección de la cura solo se sostiene si la política del analista consiste en mantener firme ese vacío, esa falta de ser. Como argumenta la fuente, el deseo del psicoanalista, su ética y su política confluyen de forma indisoluble en esa renuncia a su propia libertad. Pues es una estructura de pensamiento que desde luego no deja indiferente a nadie. Y viendo la densidad de las ideas que plantea Bernal a partir del texto de Lacan, creo que merece la pena trazar un mapa final del recorrido que hemos hecho a través de estas tres monedas y estos tres niveles de libertad descendente. Me parece una idea estupenda. Empezamos en la capa más superficial, la táctica, el dominio de la mayor libertad. Allí, la moneda de cambio son las palabras. El analista ejerce su libertad para elegir intervenciones opacas que, a modo de piedras en un estanque, generan malentendidos deliberados para agitar las aguas profundas del inconsciente. Eso es. De ahí descendemos al nivel de la estrategia, donde la libertad se recorta de forma súper severa. Sí, radicalmente. La moneda ya no son simples palabras, sino la propia persona del analista, que debe contener sus impulsos defensivos y prestarse como soporte inerte para aguantar las proyecciones y la transferencia del paciente. Tal cual. La moneda es el juicio íntimo del analista, quien se ve obligado éticamente a vaciarse de su propio ser, de sus propios valores, para ofrecer un espacio de falta de ser donde la verdad auténtica del paciente pueda germinar sin ser colonizada. Fíjate que ese mapa conceptual sintetiza con muchísima precisión la exigente arquitectura de la cura analítica. Y además plantea un interrogante que trasciende las paredes de la consulta, ¿sabes? Sí. Que resulta de un valor incalculable para cualquier persona que nos escuche hoy, porque el texto nos ofrece un paradigma completamente distinto sobre cómo entendemos la influencia y el cambio humano. O sea, aplicable al día a día. Totalmente. Nos demuestra que facilitar una transformación real, profunda y duradera en otra persona rara vez pasa por deslumbrarla con nuestra experiencia o imponer nuestra visión del mundo. Ni por trazarle un camino súper detallado a seguir. Exacto. A veces la intervención más potente, el acto de apoyo más transformador, es tener el coraje y la disciplina para dar un paso a un lado. Qué potente eso. Es suspender nuestro propio juicio, silenciar nuestra necesidad de tener razón siempre y ofrecer en cambio nuestra falta de ser. O sea, proporcionar un espacio verdaderamente despejado para que el otro no se limite a seguir nuestras instrucciones. Claro, sino que asuma él mismo la responsabilidad de descifrar su propia complejidad. Eso es. Pues la verdad es que es un enfoque que choca frontalmente con la cultura de las soluciones rápidas y los consejos instantáneos en la que vivimos inmersos. Sí, desde luego. Cambia totalmente la óptica sobre lo que significa realmente ayudar a alguien. Y con esta idea resonando, queremos proponer a la audiencia una reflexión que amplía un poco el marco de la fuente. Una pregunta para darle vueltas mentalmente una vez terminemos esta inmersión. A ver. Hemos analizado cómo el acto más ético y transformador en la política de la cura exige que quien asume el liderazgo renuncie de forma voluntaria a su propia libertad y a imponer su propio ser. Sí. Si extrapolamos este principio radical, ¿qué impacto tendría en nuestras vidas aplicar esta política de la falta de ser fuera del ámbito clínico? ¡Ostras! O sea, ¿cómo cambiarían las dinámicas de poder en nuestras empresas si los líderes se enfocaran en generar espacios de asunción de responsabilidad en lugar de impartir directrices constantes? Sería otro mundo. Totalmente. Oyendo un plano más personal, ¿cómo se transformaría la forma en que educamos y criamos, o incluso la forma en que acompañamos a nuestras parejas en sus peores momentos? Uf, fíjate.
Si priorizáramos ser un espacio seguro para su deseo, en lugar de proyectar sobre ellos nuestras propias expectativas de lo que debería ser su bienestar. Ya, ya. Dejamos esa pregunta en el aire para quien quiera darle una vuelta. Es, desde luego, un replanteamiento súper profundo sobre nuestra manera habitual de relacionarnos con los conflictos de los demás. Te hace pensar, ¿eh? Sin lugar a dudas. Retomando la metáfora inicial de nuestro recorrido de hoy, quizá el mayor aprendizaje sea recordar que, en ocasiones, la mejor forma de ayudar a alguien a salir de aguas turbias no es lanzarse a nadar por ellos ni gritarles instrucciones desde la orilla, No, para nada. sino tener la paciencia de arrojar una pequeña piedra, observar las ondas y simplemente sostener el espacio mientras ellos mismos descubren lo que yace en el fondo de su propio estanque. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este exigente pero revelador análisis. Nos encontraremos en la próxima inmersión.